Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar del manejo en el cáncer ginecológico en el contexto de la segunda ola que está atravesando nuestro país de la pandemia COVID-19. Mi nombre es Valeria De Pietri y junto con el doctor Martín Crespe y mis mentores, el doctor Soderini y el doctor Aragona, vamos a echar un poco de luz sobre el manejo de estas pacientes tan complejas. Conocemos que en esta segunda ola se repiten ciertas situaciones que viene atravesando la salud, tanto pública como privada, en lo que es el acceso a la consulta. Existe una limitante. También se ha reducido la cantidad de personal presencial, tanto de enfermería como médicos. Los pacientes no tienen acompañantes o, con algunas excepciones, sí los tienen. Hay restricción en las cirugías programadas y una ocupación crítica en las camas de terapia intensiva que limitan a los procedimientos radicales o ultrarradicales. El día 22 de abril del presente año fue publicado en el Boletín Oficial una medida del gobierno de la ciudad donde se suspenden por orden gubernamental por 30 días las cirugías que no se consideraban urgentes. Por otro lado, la ocupación de camas en terapia intensiva comenzó a ser crítica, limitando el acceso de estas pacientes a una cirugía radical. Nuestras recomendaciones derivan de numerosas instituciones alrededor del mundo, como el Colegio Americano de Cirujanos, la IGCS, ESGO, ESMO, la Sociedad Británica de Colposcopía y Patología Cervical, la Sociedad Americana, y la Sociedad de Ginecología Oncológica. Comencemos con las lesiones precursoras en cáncer de cuello uterino. Existe una historia natural del virus papiloma humano en donde las pacientes que pueden desarrollar lesiones, en las que encontramos lesiones intraepiteliales de distintos grados, hay una posibilidad que estas lesiones desaparezcan, persistan o progresen. Cuando las lesiones intraepiteliales son de bajo grado, existe mayor posibilidad de que regresen y menor que progresen, contrariamente a lo que pasa con la enfermedad de alto grado o SIN3. En este metaanálisis del 2018 vemos un poco ilustrado qué ocurre con estas pacientes, en donde vemos que en la enfermedad de bajo grado existe una remisión completa en el 60% de las pacientes. Recordemos también que la gran parte de las consultas pueden ser pospuestas, como vamos a ver más adelante. Y tenemos una necesidad, en este contexto de pandemia, de definir un nuevo esquema en el manejo de lesiones de cuello uterino. Vamos a ver qué ocurría antes de la pandemia. Antes de iniciar esta pandemia, distintas sociedades científicas nos avalan a esperar cierta cantidad de tiempo. Desde la Sociedad Americana de Cirujanos, procedimientos como el LIP o el cono pueden ser demorados por algunas semanas. Tanto las guías americanas de la Sociedad de Tracto Genital Inferior y Colposcopía, en pacientes con sospecha de invasión debían ser evaluados entre las 2 a 4 semanas y los pacientes con enfermedad intraepitelial de alto grado deben ser programados dentro de los 3 meses. Antes de la pandemia, también la Sociedad Británica de Colposcopía y Patología Cervical derivaban a colposcopía pacientes con citología reciente de sospecha de invasión, anomalías glandulares o citología de alto grado. Por otro lado, la Sociedad de Ginecología Oncológica primaba atención semiurgente entre 1 a 3 semanas a pacientes con adenocarcinoma in situ o sospecha de invasión con colposcopía inadecuada. Recordemos que varía mucho en el lugar geográfico que estemos situados, el método de screening que se utiliza
y el uso que se le brinda a la colposcopía. ¿Qué ocurre luego de la aparición del COVID-19? Ahora sí, estos son los nuevos protocolos que proponen sociedades como la ESGO para el manejo de pacientes que son referidas a nuestro centro con una citología ACG, adenocarcinoma o de tipo adenocarcinoma in situ. También las pacientes que son referidas con una biopsia de sospecha de invasión que necesiten una biopsia empleada, tanto en cervix como en vagina. Las pacientes deben recibir su atención dentro de las 2 semanas y el mes. En este contexto de pandemia podríamos demorarnos hasta 3 meses, avalados tanto por la ESGO como por IGCS, en pacientes que tengan citología de HSIL, ASC-H, AGC, NOS, o no sean referidas al consultorio, al hospital, al sanatorio, con una biopsia SIN 2.3, BAIN 2.3 o BIN diferenciado. Tenemos entre 6 meses y 1 año, según las recomendaciones de IGCS, ESGO y la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía, para atender estas pacientes que son referidas con citología de LSIL, ASC-US o una biopsia de enfermedad de bajo grado, tanto en vulva, vagina, en cervix. Tenemos luz verde para tratarlas entre 6 meses a 1 año. La paciente con cáncer de cuello uterino puede ser clasificada de una forma general en pacientes con una enfermedad inicial o una enfermedad avanzada. En todas aquellas pacientes con cáncer en el cuello del útero, debemos asegurarnos la extensión de la enfermedad. Idealmente, con el uso de una resonancia magnética pelviana con gel intravaginal de alta resolución. Pero en una paciente ubicada en la República Argentina, quizás tengamos acceso a una tomografía y un exhaustivo examen ginecológico. El escenario ideal sería referir estas pacientes a centros especializados en patología del cuello uterino. Las pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio inicial, donde la cirugía radical cumple un rol fundamental, considerando tanto las pacientes que quieren y pueden preservar la fertilidad según la extensión de su enfermedad, o aquellas que sean candidatas a una histerectomía radical, podemos diferir este procedimiento hasta contar con una cama en terapia intensiva o condiciones de la crisis entre 6 semanas y 8 semanas. Estas recomendaciones salen de IGCS y les recomiendo este artículo al pie del slide. En la paciente con cáncer de cuello uterino en estadio inicial, con enfermedad microscópica, un tumor cervical menor de 2 centímetros, con histología de bajo riesgo, IGCS, en este mismo artículo, nos invita a considerar la traquelectomía simple o una conización con o sin ganglio centinela. Recordemos que este es un tratamiento alternativo. ¿De dónde surgen estas recomendaciones alternativas de la cirugía radical? Bueno, justamente están disponibles en base a la experiencia que existe mundialmente en cirugía conservadora de la fertilidad en cáncer de cuello uterino. Podríamos mencionar diversos trabajos, pero les traigo un estudio prospectivo de David Cibula, estudiando estas pacientes que deseaban conservar fertilidad, donde no se realizó la parametrectomía.
encontraron 4.3% de recurrencias. Aquí abajo están todas las pacientes que habían recibido conización o traquelectomía simple y sus recurrencias. Y vemos que muchas tenían enfermedad mayor a 2 centímetros, ¿sí? Muchas habían hecho también quimioterapia neoadyuvante. Existen estudios para validar esta conducta que hoy día es experimental y es alternativa en un contexto de pandemia, que están realizándose alrededor del mundo, estudios prospectivos muy grandes. Por un lado tenemos el SHAPE Trial y por otro lado el CONSERVE, que están siendo llevados a cabo, evaluándose cirugías en menos. En el caso del estudio SHAPE es cirugía radical versus histerectomía simple con linfadenectomía en pacientes con cáncer de cuello de útero de bajo riesgo. Y el CONSERVE también se está llevando a cabo en la Argentina, en el Hospital Italiano y en diversas partes del mundo, y también propone cirugía conservadora para pacientes de bajo riesgo, tumores pequeños, con histologías de bajo riesgo. No podemos dejar de considerar la evidencia existente, como en este trabajo publicado en el año 2010 por el grupo de Nadine Al-Burustum en el Memorial, Nueva York, donde estudiando la factibilidad de la realización del ganglio centinela en cáncer de cuello uterino de estadios iniciales, hicieron un estudio seriado con ultrastaging de los ganglios centinelas resecados y un estudio minucioso de la anatomía patológica, encontrando positividad, enfermedad en 8% de estas pacientes. Estas pacientes estudiadas de forma prospectiva fueron evaluadas de forma minuciosa, lo cual nos lleva a la pregunta si estas conductas, estos tratamientos en menos radicalidad, tratamientos alternativos, dejarán en pacientes con enfermedad residual. En los estadios iniciales, en tumores macroscópicos mayores a 4 centímetros, las guías de la IGCS nos sugieren considerar la quimioterapia neoadyuvante. Recordemos que la quimioterapia neoadyuvante ha tenido probada eficacia tanto en estadios iniciales o en estadios avanzados de cáncer de cuello de útero, mostrando muchos beneficios. Como toda quimioterapia neoadyuvante, uno puede valorar la respuesta in vivo del tumor. Tiene demostrada evidencia en regresión de enfermedad en la biopsia diferida, disminuyendo la necesidad de radioterapia adyuvante. Tiene un rol en cirugía conservadora de la fertilidad con tumores mayores y es un factor pronóstico independiente. La quimioterapia neoadyuvante en un contexto de enfermedad inicial puede ser seguido, y de respuesta, puede ser seguido de cirugía o seguido de quimiorradiación concurrente más menos braquiterapia. No nos olvidemos que un tratamiento estándar para estadios iniciales de cáncer de cuello uterino es la radioterapia con braquiterapia. Ahí la vemos a Marie Curie recordándonos este ítem. Para enfermedad localmente avanzada, podemos considerar hipofraccionar la dosis, o sea, incrementar la dosis por día y reducir el número de fracciones. La braquiterapia no debe ser demorada, tanto para la consejería que nos hace las guías del IGCS como la Sociedad Americana de Braquiterapia. En esta slide podemos ver hacia la izquierda cómo nos manejamos antes de la pandemia, de esta situación crítica en una paciente con patología oncológica en el cuello del útero. ¿Esta paciente es quirúrgica? ¿Tiene un estadio inicial? ¿O es una paciente con un cáncer de cuello uterino avanzado? ¿Tiene paridad cumplida?
¿Desea alguna opción sobre su fertilidad? ¿Es candidata para neoadjuvancia? Realizando así un tratamiento a medida. Pero del lado derecho del slide tenemos la conducta actual con respecto a estas pacientes, que por supuesto van a estar estadificadas y evaluadas su posibilidad de entrar a un quirófano para un tratamiento radical. Pero en esta pandemia, en este momento que está atravesando la Argentina, tenemos que pensar si puede esperar una cama en unidad crítica. Debemos considerar los tratamientos alternativos y considerar seriamente la neoadjuvancia por los beneficios previamente descritos, históricamente descritos, pero en este contexto también para esperar en una paciente con posibilidad quirúrgica. Y realizar tratamiento en contexto pandemia. Si bien esa medida, tenemos diversos factores y diversas alternativas aún no probadas para manejarnos con estas pacientes. Buenas noches, soy el doctor Crespe Martín. Antes que nada, quiero felicitarla a mi colega la doctora De Pietri, una excelente exposición hasta ahora. Bueno, siguiendo con este interrogante que nos genera esta segunda ola de pandemia COVID-19 frente a cómo debemos proceder, qué es lo que debemos hacer con respecto al cáncer ginecológico, como mencionamos al inicio de esta exposición y resaltando nuevamente los limitantes con los que debemos lidiar y afrontar cotidianamente para realizar un tratamiento quirúrgico radical y ultrarradical debido a la reducción del personal, restricciones de las cirugías programadas y por sobre todo la ocupación de la unidad de terapia intensiva hoy por hoy. Bueno, vamos a continuar la exposición con patología ovárica. Debemos recordar que el diagnóstico de dicha patología es siempre de sospecha, por lo general presentando signos y síntomas variados inespecíficos, como así también inexistentes. Por lo cual, ante el hallazgo de una masa anexial sospechosa en un examen ginecológico rutinario, debemos tener presente lo siguiente: edad y antecedente familiar de la paciente, antecedente de cáncer de mama, cáncer de ovario. Todas las pacientes deben ser sometidas a un exhaustivo examen clínico, tanto abdominal como ginecológico, este último incluyendo tacto vaginal y tacto rectal. También debemos ayudarnos de los estudios por imágenes, utilizando de rutina la ecografía transvaginal con Doppler. Esta nos ayuda a visualizar masas llamativas, sólido-quísticas, tabicadas, presencia de papilas y Doppler de alto flujo, como vemos en esta imagen, como así también y más específicamente la tomografía y resonancia. No debemos olvidarnos los dosajes de los marcadores biológicos séricos, como el CA125, tanto en el preoperatorio como de control para valorar respuesta al tratamiento. También el CA199, el carcino embrionario, la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina coriónica humana y la proteína epididimal humana 4. Esta última tendría una mayor sensibilidad y especificidad, ya que no está presente en patologías benignas, tanto ováricas como de otro origen. Este último se puede pedir solo o combinado con el CA125 mediante el índice de Roma. Bien, entonces, ante el diagnóstico de esta masa anexial sospechosa, por clínica, por imágenes, por marcadores tumorales, se procede a realizar la estadificación quirúrgica de dicha paciente, la cirugía primaria, teniendo presente el concepto de cirugía mínimamente invasiva, laparoscopía.
se tiene que tener presente los siguientes 3 objetivos fundamentales. Primero, realizar una correcta estadificación. Al utilizar la laparoscopía se puede realizar el score de Fagotti, recomendado desde el 2008 para determinar la posibilidad de realizar una completa y correcta citorreducción quirúrgica. Segundo, confirmación del diagnóstico de cáncer de ovario. Al abrir el retroperitoneo in situ se debe tomar muestra de líquido asítico si es que la paciente lo presenta, o se realiza un lavado abdominal para enviar a citología, más la exéresis del tumor, ya sea esta última, quistectomía, oforectomía o anexectomía, con la integridad de su cápsula para ser valorada por patología. Y por último, el principio es dejar la menor cantidad de enfermedad residual, realizando una correcta citorreducción, a lo cual hoy por hoy, en pandemia COVID-19, nos vemos muy limitados por lo ya mencionado. Bueno, entonces, el manejo previamente al COVID-19. A modo didáctico y evolutivo de dicha enfermedad, al realizar diagnóstico de enfermedad temprana, incluyendo esta los estadios 1 y 2, que presentan una sobrevida a los 5 años del 80-90%, como vemos a modo de resumen en el siguiente cuadro, según su pronóstico y grado de diferenciación lo dividimos en bajo riesgo, aquellos que presentan una histología bien diferenciada, cápsula íntegra, sin tumor extracapsular ni ascitis, y el lavado negativo, se debe realizar un anexo de histerectomía total con omentectomía infra y o supracolónica, resecar completamente las metástasis peritoneales si es que la presentan, y realizar linfadenectomía pelviana y paraórtica bilateral sistémica extendida hasta las venas renales, pudiendo además realizar biopsias al azar del fondo de saco, serosa vesicalo-rectal y serosa de las paredes pelvianas. Además, se puede resecar el látex en aquellos tumores de tipo mucinoso, no requiriendo tratamiento adyuvante. Por el contrario, en los de alto grado, aquellos que presentan un grado histológico indiferenciado, estadios 1C o 2, con implantes peritoneales pelvianos, se debe agregar a todo lo ya mencionado, realizar una citorreducción completa de todas las masas macroscópicamente visibles y además tener en cuenta que es indispensable la suma de quimioterapia por la alta recidiva que ésta presenta, de un 30 a 40%. Por otro lado, frente al diagnóstico de enfermedad avanzada, en la cual incluimos los estadios 3 y 4, donde nos encontramos con una diseminación peritoneal miliar. Aquí la cirugía no puede cumplir con ningún paradigma oncológico de exéresis tumoral con márgenes negativos, por lo cual nuestro objetivo pasa a ser la máxima reducción posible de dichas masas para con ello ofrecer mejores condiciones de respuesta a la quimioterapia. En época de pandemia COVID-19, el manejo pasa a ser el siguiente. Frente al diagnóstico de enfermedad temprana, sea esta de bajo riesgo o alto riesgo, vamos a tratarla igual que a las pacientes con diagnóstico de enfermedad avanzada.
Según las guías que venimos mencionando de la ICCS frente a la pandemia del COVID-19, vamos a indicar quimioterapia neoadyuvante de 3 a 6 ciclos de paclitaxel carboplatino de inducción hasta que esta crisis se vea resuelta o en vísperas de resolución, dejando y postergando la cirugía citorreductora para un tiempo posterior. Para aquellas pacientes que ya iniciaron quimioterapia neoadyuvante, se propone extender el plan terapéutico a 6 ciclos antes de realizar la cirugía de intervalo, siempre y cuando esta cirugía se pueda realizar. En este punto en concreto, ya depende de la disponibilidad de recursos y el acceso a quirófano con que cuenta cada institución. Como se mencionó al inicio de la exposición, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 22 de abril hasta la actualidad, se encuentran suspendidas todas las cirugías no consideradas urgentes, afectando esto tanto al ámbito público como al ámbito privado, limitándonos a la realización de las cirugías radicales o ultrarradicales. Por último, considerar el agregado de ciclos adicionales, teniendo presente que estos agotan la reserva de médula ósea con la consecuente mayor susceptibilidad a las infecciones. Para aquellas pacientes que ya completaron el esquema de quimioterapia inicial con platino, no es necesario agregar ningún tratamiento adicional, quedando dichas pacientes en control riguroso cada 3 meses. Por otro lado, frente a las largas distancias que se le presentan a las pacientes para realizar su tratamiento, algo cotidiano en nuestro medio, se propone la coordinación y trabajo en conjunto con oncólogos locales de sus zonas a fin de evitar largos viajes, particularmente aquellos en avión. Hoy por hoy, con el afluente uso de la telemedicina, se puede también valorar el uso del mismo para cortar distancias entre médicos y pacientes y de esta manera realizar los controles pertinentes. Por otro lado, frente a una progresión de la enfermedad con tratamiento actual considerada recidiva resistente a platino, se propone la adyuvancia con quimioterapia adicional sin platino basada en el juicio clínico del paciente y en el beneficio esperado por los agentes disponibles, siendo esta la mejor opción paliativa. Bueno, ahora vamos a continuar con el manejo frente a la patología de endometrio. Recordemos que la estadificación del cáncer de endometrio se cambió de clínica a quirúrgica en 1988, por lo que la cirugía es el tratamiento primario de dicha patología, obteniéndose una operabilidad que va desde el 92 a 96%, tanto con fines curativos y además nos brinda información histológica para seleccionar aquellas pacientes factibles de tratamiento adyuvante. Por el ya mencionado limitante a quirófano con el que contamos muchas veces, debemos proceder a una exhaustiva estadificación clínica con un completo examen físico, valiéndonos de los estudios por imágenes como la ecografía transvaginal con Doppler endomiometrial para valorar la posibilidad de invasión del mismo y en caso de disponer resonancia o PET. Y por último, la toma de biopsias para determinar su biología, receptores hormonales, presencia del P53,
P16, inestabilidad microsatelital, para planificar el tratamiento. En épocas previo al COVID-19, el manejo era el siguiente. Frente al diagnóstico de carcinoma endometroide, aquellos considerados de bajo riesgo, con histología bien diferenciada, GH1 y receptores hormonales positivos, y que por imagenología presentan una infiltración miometrial menor al 50%, se procedería a realizar la laparotomía o laparoscopía de esta edificación con lavado peritoneal para enviar muestras a citología, realizando un riguroso examen abdominopelviano y retroperitoneal, tanto visual como palpatorio, con biopsias de cualquier hallazgo sospechoso. Se procedería a realizar la anexo-histerectomía extrafacial tipo A o tipo Piver 1, con o sin el sampling ganglionar, dependiendo de los hallazgos. Y para aquellas pacientes con deseo de fertilidad menores a 40 años y posibilidad de un riguroso seguimiento, se propone un tratamiento conservador de tipo hormonal con progestágenos orales principalmente, sola o en combinación con ablación endometrial vía histeroscópica. Los progestágenos utilizados en estas terapéuticas son el acetato de medroxiprogesterona o acetato de megestrol, como mínimo 3 meses, con o sin la colocación de un DIU liberador del levonorgestrel en aquellas pacientes premenopáusicas durante un mínimo de 12 meses. En este caso vamos a citar la experiencia presentada en IGCS en marzo del 2003, publicado por el Dr. Encesar, Dr. Soberini y Dr. Sardi en Buenos Aires, frente a la preservación de la fertilidad en aquellas pacientes jóvenes con carcinoma de tipo endometroide estadio 1, obteniéndose 6 de 7 pacientes con respuesta patológica completa, 3 de las cuales lograron embarazos, una de ellas logró 2 embarazos, con un total de 4 nuevos nacimientos de recién nacidos sanos. Todas estas pacientes se encontraban libres de enfermedad a los 7 a 12 años de seguimiento, por lo que dicho tratamiento en cáncer de tipo endometroide de bajo grado fue aprobado como tratamiento alternativo para conservar la fertilidad en pacientes jóvenes. Una vez obtenida dicha regresión patológica, se recomienda como dosis de mantenimiento el uso de desogestrel 75 hasta la búsqueda de otro embarazo. Además, frente a las reacciones adversas tromboembólicas del tratamiento hormonal, es indicativo el uso de venotónicos como la diosmina y esperidina, así como el efecto antiagregante de la toma de aspirina. Frente al diagnóstico de carcinoma no endometroide, aquellos considerados de alto riesgo, aquellos que presentan una histología indiferenciada u otra histología de alto riesgo, que presentan imagenología con infiltración mayor al 50% del miometrio y o una extensión al cérvix, o que en las biopsias presentan invasión linfovascular, se realiza la misma cirugía indicada para los bajos riesgos, pero con linfadenectomía pelviana y paraórtica sistémica, realizando una extirpación de los parametrios para aquellas extensiones cervicales, realizando una citorreducción para aquellas extensiones
intraperitoneales y el agregado de radioterapia, tanto pelviana como endovaginal. En época de pandemia COVID-19, frente al diagnóstico de carcinoma de tipo endometroide, aquellos considerados de bajo riesgo y teniendo presente como la mayoría de estas pacientes son posmenopáusicas, tenemos como alternativa realizar tratamiento conservador no quirúrgico, utilizando en este tipo de terapias las que son hormonales sistémicas con progestágenos a altas dosis, con un mínimo de 3 meses, como así también el uso de terapias hormonales de tipo local con colocación de DIU liberador del levonorgestrel con un mínimo de 12 meses. Como hemos mencionado al inicio, la cirugía es el tratamiento primario de dicha patología, por lo que este tipo de tratamiento conservador se propone hasta pasar la crisis epidemiológica actual. Otros tratamientos alternativos para este tipo de pacientes, en caso lógicamente de disponibilidad institucional y en primera instancia, sería realizar tratamiento quirúrgico realizando una anexohisterectomía total tipo A o PAIBER 1 únicamente. Y para aquellas pacientes que tienen contraindicada la cirugía, se propone realizar directamente radioterapia. Frente al diagnóstico de carcinoma no endometroide, aquellos considerados de alto riesgo, se propone tratamiento quirúrgico a través de una anexohisterectomía total tipo A o PAIBER 1 más ganglio centinela, en aquellos casos de disponer y estar entrenados en su realización, más radioterapia. Frente al diagnóstico de enfermedad avanzada, aquella extrauterina, estadios 3 y 4, se los considera de alto riesgo, por lo que todos los casos se indica tratamiento adyuvante o neoadyuvante, ya sea radioterapia, quimioterapia o una combinación de ambos. Trayendo a colación y en lo que respecta a nuestra experiencia en el Hospital Oncológico María Curie y siguiendo los mismos criterios y principios que el doctor Anchezar en 2003, se publicó en marzo del 2020 en IGCS un estudio prospectivo desde el 2015 hasta la actualidad de los resultados iniciales frente al tratamiento conservador de tipo hormonal en pacientes posmenopáusicas, incluyendo en este trabajo 4 pacientes, 2 de las cuales presentaban adenocarcinoma de tipo endometroide GH1 y 2 con hiperplasia compleja atípica. Cabe destacar que todas estas pacientes presentaban un índice de masa corporal mayor a 40, patologías como diabetes, hiperlipidemia, tabaquistas y un alto riesgo cardiovascular con la consecuente contraindicación quirúrgica, y destacando también que todas se rehusaban al tratamiento con radioterapia.
obteniéndose en todos los casos la regresión histológica de las lesiones iniciales, culminando en endometrio de tipo atrófico, presentando un seguimiento de 6 años en la actualidad, sin efectos adversos y por sobre todo una sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad del 100%. Debido a los excelentes resultados obtenidos y demostrando ser seguros al momento y siendo factibles de realizar, como así también las recomendaciones de la AJCS en dicha patología respaldan nuestro protocolo experimental de tratamiento, se podría tomar esta terapéutica como una opción alternativa conservadora, tanto para aquellas pacientes posmenopáusicas con carcinoma de bajo grado, como así también para las pacientes afectadas por esta pandemia COVID-19. Cabe recalcar que los avances en la estadificación molecular nos ayudarán a seleccionar a medida a los pacientes correctamente para dicho enfoque terapéutico y, a pesar de estos resultados, es necesario incrementar el N de casos y estudios al respecto para validarlo de forma rutinaria. Por último, no debemos enfocarnos meramente en hacer estadísticas. Por el contrario, debe primar y pesar el hecho de cuidarnos entre nosotros mismos como equipo de salud e innovarnos permanentemente ante los desafíos tan cambiantes a los que nos somete esta nueva y trágica realidad sanitaria. Con esto damos por terminada la exposición de este webinar. Ahora pasaremos a la parte de discusión. En esta imagen vemos parte del servicio de ginecología oncológica del María Curie, de derecha a izquierda, doctor Soderini, doctor Aragona, rotante, doctora May, doctora Di Pietri y yo. Muchas gracias.